Desde la llegada del protestantismo a la América Latina, las iglesias evangélicas pentecostales han sido la denominación de más alto crecimiento en toda la región. Solo en la República Dominicana, los llamados evangélicos han crecido de un 12.1% a un 25.9% entre los años 2018 y 2019, registrando un aumento de más del 100% en tan solo un año. ¿Conoce usted alguna iglesia evangélica pentecostal? ¿Cuál es el origen de este grupo religioso? ¿En qué consiste su doctrina? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Acompáñenos a debatir este tema. Nadie en el mundo ha hecho una mejor elección que aquella persona que ha optado por tomar la Biblia para vivir sus días aquí en la tierra. Una muerte en la cruz era lo peor que le pudiese pasar a un hombre en aquellos tiempos. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. Yo no quiero experimentar fuera del camino del Señor el advenimiento del Maestro. Hola Isael, ¿cómo estás? Hola Paulina, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Yo también estoy bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. En el día de hoy tenemos el tema de las iglesias pentecostales. Queremos saber su origen y su doctrina. Para que tú nos lo estés explicando en este momento, primero que nada yo quisiera que tú me dijeras, ¿qué te parece el tema? Bueno, un tema excelente, un tema realmente muy importante porque puede traer mucha luz a cierta oscuridad que tienen muchas personas plasmadas de manera abstracta, y considero que lo que vamos a tratar hoy le puede servir a ellos para hacerle muchos aclarandos respecto a todo lo relativo con las iglesias evangélicas pentecostales, que son muy famosas aquí en la República Dominicana. La primera pregunta es, ¿por qué el nombre de iglesia evangélica pentecostal? Bueno, el término evangélico pentecostal se desprende, son dos adjetivos que se desprenden de dos palabras originales. Y si me permites te lo pudiese, no sé, explicar, desglosar. Comencemos con el término evangélico. Evangélico se desprende de la palabra evangelio, que significa buenas nuevas de salvación, de modo que una persona considerada como evangélica es aquella persona que lleva como tarea expandir las buenas nuevas de salvación. Ese es el término evangélico. Ahora bien, el término pentecostal se desprende de una palabra conocida como Pentecostés, cuya palabra o cuyo término fue utilizado y es todavía utilizado para referirse a una celebración del pueblo judío respecto a lo que tiene que ver con las cosechas y unos 50 días relacionados con la Pascua. Entonces, la palabra pentecostal se desprende de eso y lo que quiere decir es alegría, fervorosidad, contentura, si me permite el término. Entonces, cuando tú unes estas dos terminaciones, tanto evangélico como pentecostal, y se lo sumas a iglesia o a creyente, eso quiere decir que una iglesia evangélica pentecostal es aquella iglesia cristiana que lleva las buenas nuevas de salvación y lo hace de una manera apasionada, de una manera fervoreciente, de una manera contenta, y eso es lo que hace que se distinga de otras líneas. Quiere decir que esto viene denominado del término evangelio. Evangélico viene de evangelio y, como tú decías, de término alegre y eso, venía de Pentecoste. O sea, pentecostales viene del día de Pentecostés, que es cuando se celebraba una fiesta en el tiempo antiguo. Sí, efectivamente. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, habla acerca de esa fiesta, que de hecho en Levítico también se habla de esa fiesta, pero donde esta fiesta toma una connotación más importante y mayúscula es cuando es mencionada en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, que en esa fiesta fue que Dios, esa celebración fue que Dios optó por derramar su Espíritu Santo, su promesa, la cual ya había prometido de acuerdo al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Entonces esta fiesta toma una connotación, se hace un poco más famosa, porque fue la famosa fiesta en la cual Dios derramó su Espíritu Santo. Hay también otras fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los ramos, etcétera, etcétera. Pero esta fiesta del Pentecostés es lo que ha hecho que el término pentecostal se haga más famoso, principalmente aquí en Latinoamérica. ¿Cuál es el origen de esa iglesia? El origen de la iglesia pentecostal como tal, de acuerdo a los estudiosos, se remonta hacia el año 33 después de Cristo.
con la acepción de Cristo al cielo, se celebra la fiesta del día de Pentecostés, los 120 se reúnen y es derramado el Espíritu Santo. Los investigadores siempre, principalmente los pentecostales, los investigadores evangélicos pentecostales, quieren dar a entender de que la iglesia pentecostal nació como tal en esa fiesta que se celebró hace ya muchísimo tiempo. Ahí ellos quieren remontar la idea de las actividades o de las costumbres que tienen los pentecostales. Luego, con el tiempo, se pierden esos ideales cuando la iglesia se une a Roma y pierde su sentido de practicidad existencial al vincularse con Roma, al vincularse con ciertas actividades paganas, pierde su esencia como tal. Y no es hasta los años de la Reforma Protestante, hacia el año 1517, que la iglesia comienza a tratar de reivindicarse con sus raíces existenciales de practicidad. Permíteme que te lo repita nuevamente. Entonces, tiene su origen, de acuerdo a las investigaciones, ahí en el 33 después de Cristo, con la ascensión al cielo y el derramamiento del Espíritu Santo. Pero luego, con el tiempo, pierde su originalidad cuando la iglesia se une a Roma, y a partir del año 1517, con la Reforma Protestante, entonces es que comienzan a surgir diferentes grupos con la idea de parecerse a la primera iglesia primitiva que relata Hechos capítulo 2 versículo 4. Se desprendieron una amalgama de corrientes religiosas, y es cuando entonces tuve que entran en escena los menonitas, los adventistas, los anglicanos, la metodista libre, la metodista conservadora, etcétera, etcétera. Todas estas corrientes religiosas surgieron después de la Reforma Protestante debido a interpretaciones que se hacían queriendo parecerse a la iglesia primitiva, pero ellos cometían cierta falta, le faltaba algo, que era darle cabida a lo que es el Espíritu Santo como tal. La iglesia ninguna iglesia se puede parecer a la iglesia primitiva obviando u omitiendo lo que es el poder del Espíritu Santo. Eso en la parte 1, o digamos la parte A. Ahora la parte B, dígase de la iglesia evangélica pentecostal moderna, se remonta ya hace años muy antiguos, dígase del año 1905 de nuestra era, cuando el pastor afroamericano llamado William Seymour predicaba acerca de la palabra de Dios. En aquel tiempo se predicaba mucho del evangelio, se hablaba mucho de la palabra, se hacían muchas exhortaciones, pero no se hablaba mucho de lo que tiene que ver la influencia y las atribuciones del Espíritu Santo. Es este señor llamado Seymour que, motivado por un hombre llamado Perham, que comenzó a enseñarle de la Biblia, en esos estudios él vio acerca del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y comenzó a enseñarlo, pero no fue bien recibido, fue rechazado, acusándosele de que eso ya no existía y de que eso solamente ocurrió por una época. Entonces Perham en su iglesia allá en Houston predicaba y era rechazado. Entonces una mujer llamada Neely Terry, que pertenecía a California, a una iglesia en California, una vez visitó cuando el pastor Seymour estaba predicando y hablando del Espíritu Santo, y lo invitó a California para que él fuera y llevara esas enseñanzas. Y también fue él a California y llevó esas enseñanzas. Allá en California es que eso comienza a tomar un poquito más de espacio, un poquito más de aceptación, porque para las personas normales, para los cristianos normales, eso prácticamente no existía. En California, en una edificación llamada la calle Azusa, es que en un edificio él comienza a enseñar eso se comienza a promulgar, el Espíritu Santo comienza a tomar espacio dentro de los cultos, dentro de los servicios, y de ahí, de la calle Azusa, el famoso avivamiento de Azusa, es que se dispersa a toda Latinoamérica, a toda Europa, a Asia, a África también. Personas que salían de ahí llevaban esas enseñanzas motivadas por Perham de acuerdo a la Biblia, y es cuando comienza a resurgir el movimiento pentecostal nuevamente y la iglesia evangélica pentecostal, si así se puede decir. Quiere decir que la iglesia primitiva como tal perdió lo que se dice su esencia y terminó dejando al Espíritu Santo en lo que nosotros llamaríamos en este tiempo en disciplina. Que esto es cuando una persona está en la congregación, pero por alguna falta no se le permite tener parte en el servicio. Entonces, en este hombre surgió esa intención de él volver a involucrar el Espíritu Santo en cada una de esas áreas donde le corresponde estar. Entonces, yo quisiera saber cómo llega la iglesia pentecostal a la República Dominicana y cómo se instala en todo este país.
Sí, bueno, efectivamente, añadiendo a lo que tú acabaste de decir, todo comenzó con el Espíritu Santo y con el fuego y con esa fervorosidad y esa osadía para predicar y hablando en lenguas y sanidades y milagros, ¿no? Todo eso existía desde un principio, pero cuando la iglesia, te repito, se añade a Roma, que es una historia también que tenemos que contar más luego, se añade a Roma, pierde esa esencia, pierde ese poder, pierde esa autoridad, y es cuando Seymour, después de mucho tiempo, comienza nuevamente a tratar de enseñar eso y a decir, miren, todavía eso está y se puede utilizar. Entonces, ese avivamiento en Azusa produjo un movimiento mayúsculo a nivel mundial, porque muchas personas a lo mejor leían acerca de la obra del Espíritu Santo, pero no lo ponían por obra. Entonces, cuando en el avivamiento de Azusa se dan cuenta de que eso existe como tal, visitan aquel lugar, y de ahí, cuando vuelvan a sus circunferencias territoriales, comienzan a enseñar y hablar acerca de eso. De ahí, del avivamiento en Azusa, se ramificaron muchísimos grupos que visitaron, insisto y te repito, a Europa, a Asia, a muchísimas partes del mundo. Se fueron con esos ideales y a enseñar acerca de ese gran poder. Entonces, llega a Puerto Rico hacia el año, a principios del año 1910, 1917. Entonces, de Puerto Rico es que viene a caer aquí a la República Dominicana de mano de un hombre llamado Feliciano, que visitó aquí la República Dominicana en el año 1917, específicamente en San Francisco de Macorís, dígase la parte norte. De acuerdo a Christina C. Davidson, que hizo una publicación conocida como El análisis del cristianismo evangélico en la República Dominicana, y también al señor George Lockhart, que hace una reseña histórica de lo que es el protestantismo en la República Dominicana, esos dos autores muy calificados y meritorios coinciden en el hecho de que la Iglesia Evangélica Pentecostal inició aquí en la República Dominicana hacia el año 1917, con la llegada de ese señor llamado Feliciano. Tengo aquí luego que en la persona de Feliciano se fundó una pequeña congregación allá en San Francisco de Macorís, y unos más o menos 13 años después es que llega al país Francisco Hernández y su esposa Victoria, quienes establecieron una iglesia en San Pedro de Macorís, aquí en la parte este, de unos 70 miembros más o menos. Es para el 4 de febrero del año 1942 que se da inicio formal al concilio de las Asambleas de Dios aquí en la República Dominicana, que es el principal concilio pentecostal, el más grande y el que más ha colaborado con la expansión de las iglesias evangélicas pentecostales en territorio dominicano. Para ese año del 1942, se funda ese concilio aquí formalmente con la ayuda del pastor Feliciano y con la ayuda del pastor Hernández. Se funda el concilio aquí, comienza a ramificarse, a crecer y a desarrollarse. Para el año 1945, el pastor dominicano Bienvenido Eugenio Ramos Rodríguez y su esposa Bárbara Díaz fundan la iglesia Arca de Salvación. Entonces, para el año 1949, un afroamericano llamado Walter C. Bates funda la Iglesia de la Profecía, muy famosa también de la línea pentecostal. En el 50 se funda la Iglesia Fe Apostólica, también muy famosa, y en el año 1954 ocurren dos hechos muy especiales. El primero fue que la Iglesia de Dios Pentecostal MI, un concilio también proveniente de Puerto Rico, se legaliza en el Estado Dominicano. Y en ese mismo año los evangelistas David García y Jaime Cardona, junto a las iglesias de las Asambleas de Dios, realizan una gran campaña evangelística que trajo como resultado la unión y el crecimiento, el establecimiento de muchas otras iglesias pentecostales. En el año 62, Paulina, llega al país por primera vez G.J. Ávila, que fue ese gran predicador puertorriqueño. Y en el año 1963, Ezequiel Molina entra en escena de manera pública con Radio Ven y las celebraciones de las famosas batallas de la fe. Han existido otros ministros que también han colaborado significativamente a la expansión y al crecimiento de la Iglesia Evangélica Pentecostal aquí en el país, pero Ezequiel Molina ha sido una figura preponderante, y desde mi punto de vista, la figura más prolífera, la figura más preponderante del Evangelio aquí, como hombre, hablando, como ministro, ha sido Ezequiel Molina. Ha llevado la voz cantante y ha dado a entender la palabra de Dios y a
conocer la iglesia pentecostal durante más de 45 años, durante más de 50 años, en toda la esfera nacional, manteniendo un muy buen testimonio. De esa manera la iglesia se ha ido desarrollando y creciendo aquí en el país. ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento de la iglesia pentecostal en toda Latinoamérica? Bueno, Paulina, mira, solo en la República Dominicana los pentecostales han crecido de un 12.1% a un 25.9% en los años 2018 y 2019, registrando un aumento de más del 100% en tan solo un año. El crecimiento de las iglesias pentecostales aquí en la República Dominicana y en toda Latinoamérica ha sido un crecimiento vertiginoso que ha alcanzado más del 28% de la población total en las últimas décadas. Los grupos evangélicos en América Latina son sin sombra, Paulina, un fenómeno de gran magnitud que se presenta como un objeto de estudio muy interesante para las personas que estudian los aspectos religiosos de los pueblos, porque ha sorprendido tanto crecimiento de esta iglesia que en su mayoría no tienen ni siquiera muchos recursos. Solo para darte una idea, Paulina, mira, el grado de aceleración del crecimiento en las últimas décadas, vamos a tomar en cuenta lo que ha ocurrido en América del Sur, donde la iglesia tradicional ha tenido un mayor dominio, pero solo en Brasil, el 26% de la población ha pasado de ser católico tradicional a ser evangélico como tal. Y tenemos que en países, por ejemplo, como en Paraguay, la iglesia pentecostal ha pasado de un 8% a más de un 10, de un 13% en los últimos años y todavía sigue en aumento. Cada día son más los evangélicos pentecostales que crecen y son menos los católicos que asisten a sus congregaciones. Tenemos que el 84% de los evangélicos asiste a las congregaciones por lo menos una vez al mes, en contraposición con el 61% de los católicos que visitan su iglesia no con mucha precisión. Lo que te quiero dar a entender es que de acuerdo a los estudios, cada día son más las personas que visitan las iglesias evangélicas que los católicos que visitan las parroquias. Bien. Pero a pesar de que se perdió todo eso, podríamos asumir que, como dice la Biblia, el Espíritu Santo es quien guía hacia toda verdad. Tal vez eso se perdió en la iglesia primitiva, pero luego de que fue introducido, el Espíritu Santo ya no está en disciplina y está haciendo su parte. Entonces, todas las personas están siendo atraídas. Pero fuera de mi punto de vista, yo quisiera saber, ¿a qué se debe ese crecimiento tan vertiginoso? Bueno, sí, efectivamente, Paulina. Una partecita no menos importante es que en la iglesia primitiva siempre le dieron la cabida al Espíritu Santo en todo momento. En todo momento le dieron la cabida. Donde quisieron apagar esa luz, ese poder tan extraordinario del Espíritu Santo fue cuando la iglesia la añadieron a Roma. En Roma fue que el Espíritu Santo lo quisieron apagar y esa fuerza de Dios tan poderosa no le quisieron dar el lugar, el lugar que se merecía. Ahí fue que lo pusieron como tú acabas de decir, en disciplina. Lo ocultaron, no quisieron darle el brillo de lugar que se merecía. Pero respecto a lo que tiene que ver con los factores principales, yo estuve haciendo una investigación y mira aquí, Paulina, lo que te tengo. Dice que los pentecostales han promovido la renovación espiritual del hombre humano como tal, trayendo al hombre de una relación a distancia, una relación prácticamente con Dios, de un tú a tú, de manera muy personal con Dios. Han quitado todo lo que antes estaba por el medio para que el hombre se acercara a Dios, y han enseñado al hombre que el hombre se puede acercar a Dios por medio de sí solo, con un corazón contrito y con un corazón humillado, libre de estudios, libre de una muy buena formación académica. Todo eso lo han puesto a un lado, y los pentecostales han enseñado que con Dios podemos hablar de manera personal y que Dios nos puede aceptar tal como somos. Recuerda que los pentecostales son los más que están en los barrios, más que van a las cárceles, son los más que se acercan a los lugares más marginados, y son la línea religiosa, si así se puede decir, que más oportunidad le da a las personas que no tienen ningún tipo de formación académica. Eso hace que las personas se sientan un poco más identificadas con ese amor, con ese cariño, me atraen, me aman, me quieren, y eso hace que se unan cada día más personas a la iglesia y que cambien su modo de vida porque ven la vida desde otro punto de vista. Otro punto es que ellos se han convertido en una respuesta religiosa a muchas interrogantes que tenían. Los pentecostales se han inmiscuido, insisto, en los barrios y en el tú a tú con las personas. Le han dado un conocimiento bíblico, le han enseñado fracciones de la Biblia donde a las vidas se le da un poquito más de valor, un poco más de cariño,
por ejemplo, a personas discriminadas, dígase, trabajadoras sexuales, ladrones, exconvictos, personas que son adictos a las drogas, le dan una cabida y trabajan con ellos de manera personal, y eso hace que más y más adictos se unan y la iglesia crezca como tal, más que cualquier otra iglesia aquí en Latinoamérica y prácticamente en el mundo. Israel, el Espíritu Santo, aparte del fuego y todo eso, de hablar en lenguas, también nos otorga lo que es el conocimiento y la sabiduría. Más sin embargo, las iglesias pentecostales presentan el índice más bajo de formación académica. Yo quisiera saber a qué se debe eso. Mira, eso es realmente un factor preponderante que los pentecostales deben tomar en consideración, y es que honestamente se enfocan demasiado, y no está mal que se enfoquen, pero se enfocan demasiado en su búsqueda de Dios, en que Cristo viene ya, en que todo lo puede resolver el Espíritu Santo, y tiran por la borda, por el desparradero, lo que son las formaciones académicas, lo que es el crecimiento intelectual y académico de las personas. Efectivamente, de todas las iglesias que operan en la República Dominicana y en el mundo, la que menos tiene formación académica es la iglesia pentecostal. Pero eso pasó en el pasado, valga la redundancia. Ya actualmente las iglesias se están reivindicando y le están dando prioridad a lo que son los estudios. Tenemos que en los liceos hay muchos estudiantes evangélicos. Tenemos también en las universidades muchos estudiantes evangélicos, y el número de de personas profesionales que se identifican con la iglesia evangélica pentecostal está creciendo vertiginosamente. La Universidad Evangélica Nacional de la República Dominicana tiene un gran número de pentecostales que están estudiando y se están dedicando a los estudios. Paulina, te puedo decir que sí, verdaderamente en el pasado eso ocurría, pero ya se está corrigiendo eso, y tenemos muchos pastores que están animando a sus miembros, a sus fieles, a los fieles que visitan sus iglesias, a crecer, a educarse y a estudiar. Entiendo. Entonces solamente quedaría en la senda antigua, pero ya una nueva generación se está levantando y está buscando el conocimiento secular, que de igual manera todo conocimiento proviene de Dios. Dime, Israel, ¿cuál es la doctrina fundamental de esta iglesia pentecostal? Bueno, ellos se basan en el Espíritu Santo, realmente. Ellos se basan y toman de manera literal, en términos literal tal cual, lo que tiene que ver con las vivencias con el Espíritu Santo. Ellos creen en la Trinidad, creen en la salvación como Jesucristo, a través de Jesucristo como único Hijo y suficiente Salvador, y creen también en el poder emancipador de la palabra de Dios. De modo que te puedo decir que ellos tienen a la Biblia como libro único sagrado, escritura única de Dios. Tienen también a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Creen en la Trinidad y creen en el poder del Espíritu Santo. En términos doctrinales, su doctrina está bien establecida, su doctrina está buena. Hay ciertos extremos y ciertas líneas pentecostales que quieren aplicar dogmas como textos bíblicos, y no lo son, pero la esencia tal cual, como tal, es buena. Tienen una doctrina que se puede aplicar, y una doctrina que, si se lleva a la práctica, las personas pueden realmente ser salvas por medio de ese conocimiento y de ese lineamiento, sin entrar, insisto, y no celebro ciertas extremidades que muchos pentecostales muy conservadores quieren traer aquí ahora como dogmas, y esos dogmas lo quieren poner como doctrina y como que si son bases bíblicas, y no es así. Pero en términos generales su doctrina es buena. Israel, yo tengo entendido que hay muchos pastores que se han visto envueltos en escándalos de lavado de activos, pedofilia, adulterio y todas esas cosas. Yo quisiera saber si eso no afecta la imagen del evangelio. Paulina, mira, el evangelio es el evangelio, santo, sagrado, divino, emancipador. El evangelio no queda afectado, para serte honesto, y te lo puedo ilustrar de una manera sencilla. Fíjate, cuando en el béisbol, por ejemplo, en la Major League Baseball, grandes ligas, un pelotero comete un error, ya sea de violencia doméstica, ya sea de un problema dentro del terreno de juego, ya sea por uso de sustancias prohibidas, quien queda afectada, la imagen que queda afectada es la imagen del pelotero, el nombre que queda afectado es el nombre del pelotero como tal. El béisbol queda brillando y los fanáticos siguen yendo al terreno, a los estadios, a ver a sus jugadores favoritos, se siguen firmando peloteros, y el béisbol sigue corriendo a nivel mundial como un bólido. Entonces, para ilustrártelo, cuando pasan cosas así en el evangelio, los pastores son los que realmente quedan afectados, quedan en descrédito,
Porque si tú te das cuenta, cada día son más las personas que se añaden a la iglesia evangélica pentecostal. La iglesia sigue creciendo. Entonces el evangelio sigue intacto. Lo que quedan afectados son la percepción de las personas acerca del evangelio. La percepción que yo pueda tener acerca del evangelio sí queda afectada, pero el evangelio queda intacto, queda santo, queda divino, queda tal cual Jesucristo lo expuso. La mala práctica que llevan, la política, dijo Juan Pablo Duarte, es la más hermosa de todas las líneas de pensamiento después de la filosofía, dijo Juan Pablo Duarte. Ahora bien, muchos políticos lo hacen mal y la percepción que yo pueda tener de la política queda afectada por una práctica inadecuada que cometió un político, pero la política sigue estando intacta. Y el evangelio, reitero, insisto, sigue estando intacto. ¿Quiénes quedan mal? Quienes hacen la mala práctica. La mayoría de las iglesias aportan a la sociedad con colegios, hospitales, centros de formación técnica y demás cosas. Yo quisiera saber en qué aporta la iglesia pentecostal a la sociedad. Bueno, Paulina, mira, la iglesia pentecostal aporta a la sociedad lo más importante, que es la moral y la conducta del individuo como tal. Yo celebro, felicito, apoyo y si puedo hasta colaboro para que las otras iglesias sigan haciendo lo que están haciendo, poniendo colegios, poniendo hospitales, consultorios médicos, fundaciones, todo eso está bien. Pero la función principal de la iglesia aquí en la tierra es atraer a Dios al hombre, o más bien atraer al hombre hacia Dios. Bien, entonces, es responsabilidad primaria del Estado facilitar escuelas, facilitar hospitales, facilitar fundaciones, etcétera, etcétera, que hagan que la vida en sociedad sea un poquito más cómoda, un poquito más ligera. La iglesia pentecostal no tiene los recursos, en la mayoría de los casos, para poder colaborar de esta forma. Sí, otras congregaciones lo hacen porque tienen recursos, sus miembros están mejor dotados económicamente, tienen ayudas del extranjero. La iglesia pentecostal no brilla por tener ese tipo de contactos. Entonces, ¿cómo aporta la iglesia evangélica pentecostal a la sociedad? En los barrios, ve a los barrios y tú vas a ver que las iglesias están llenas de personas que antes eran ladronas y ya no lo son. Antes eran prostitutas y ya no lo son. Antes eran malos habidos y ya no lo son. La policía está de acuerdo y sabe bien que la iglesia ha ayudado bastante a la reducción de la delincuencia hasta cierto punto, porque la única iglesia que está llena de personas que antes tenían una mala vida y que hoy han cambiado es la iglesia evangélica pentecostal. Yo mismo me siento contento de que en mi barrio hay muchas personas que antes, jóvenes principalmente, consumían estupefacientes prohibidos y hoy ya no, se están reformando. Antes, mujeres estaban en acciones inhabidas y hoy ya no, se están reformando. Entonces los pastores y las iglesias evangélicas pentecostales están ayudando significativamente a un cambio en la sociedad. El que robaba no robe más, el que cometía adulterio ya no comete más adulterio, el que antes hacía algo indebido ya no lo está haciendo, y son las iglesias pentecostales que están colaborando significativamente en ese aspecto. Excelente. Nada, Isael, muchas gracias por una vez más traernos tu conocimiento aquí, que va a ser de edificación para muchas personas. Esperamos que continúen suscribiéndose a nuestro canal y que cada día esperen nuestro contenido, que se hace solamente para bendición de ellos. Gracias a ti, Paulina, por brindarme la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias por permitirme la palabra para dar mi opinión y responder tus interrogantes. Y espero que esto se siga dando y que las personas sigan siendo edificadas. Amén. Toda nuestra programación está orientada a edificar las vidas de nuestra audiencia. No olvides compartir este video para que juntos seamos de bendición a más personas en todo el mundo. Dios te bendiga.